Welcome and Pimples and Documental History and Bible. Hoy veremos cómo la influencia del pecado originado en el cielo ha influido en la humanidad y las repercusiones en la naturaleza. Este documental les enseñará a todos los televidentes cómo el pecado influyó en el raciocinio humano, pero a su vez cómo las escrituras nos han dejado en claro que tenemos una salvación, y esa salvación es en Cristo Jesús. De conexión. Desde el inicio de los tiempos, Dios creó un mundo perfecto, reflejo de su carácter de amor, armonía y propósito. Sin embargo, la entrada del pecado en el Edén marcó una ruptura que transformó profundamente nuestra realidad. Hoy reflexionaremos sobre cómo esta desconexión impactó no solo a los seres humanos, sino que también al mundo en su conjunto, recordándonos las profundas consecuencias del alejamiento de los planes divinos. En Génesis, en los primeros capítulos, observamos un diseño perfecto, un equilibrio en el que cada elemento de la creación coexistía en completa armonía. Todo en el Edén apuntaba al carácter armonioso y creativo de Dios. La humanidad en este contexto era más que una creación, era el reflejo de la imagen divina, destinada a vivir en conexión con su Creador, consigo mismo y con la naturaleza. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis introduce una interrupción trágica, la desobediencia de Adán y Eva. En este acto no fue simplemente una infracción de norma, fue una declaración de desconfianza hacia Dios y decisión de buscar autonomía fuera de su plan perfecto. Las consecuencias fueron devastadoras. La entrada del pecado no solo afectó la relación espiritual entre Dios y el hombre, sino que también alteró lo físico, lo emocional y lo psicológico. Desde entonces, el dolor, la muerte y el sufrimiento se han convertido en parte de nuestra experiencia humana. En la actualidad vemos reflejos de esta desconexión en el estado del mundo. Los paisajes vírgenes que antes declaraban la gloria de Dios ahora comparten espacios con entornos devastados por la actividad humana. La armonía inicial ha sido reemplazada por un constante desequilibrio. Sin embargo, a pesar de este panorama, debemos recordar que el diseño original sigue siendo un testimonio de la gloria de Dios y su intención para la humanidad. A través de Cristo se nos ofrece una esperanza de restauración. Así como el pecado trajo separación, la gracia trae reconciliación. Nuestra tarea, mientras habitamos este mundo imperfecto, es buscar esa conexión original, cuidando la creación, cultivando las relaciones de amor y viviendo en obediencia a los propósitos divinos. Esta reflexión no solo nos invita a recordar lo que fue perdido, sino también a vivir la expectativa de lo que se está y será restaurado. El pecado y la naturaleza. El pecado no solo afectó a la humanidad, también trajo consecuencias devastadoras a la naturaleza. Romanos capítulo 8, versículo 22 nos dice: la creación entera gime a una como con dolores de parto, esperando su redención. Este versículo nos expresa la profunda verdad acerca de cómo el pecado no solo alteró nuestra relación con Dios, sino que también trastornó el equilibrio natural que Él había establecido desde el principio. Así, el desequilibrio ecológico que vemos hoy no es solo un resultado de nuestras acciones, sino también de la ruptura inicial en el Edén. Cuando el pecado entró en el mundo, no solo afectó al ser humano, sino que también a toda la creación. Experimentó una alteración en su estado original de armonía. Este desequilibrio no es algo que haya ocurrido solo por las acciones humanas a lo largo de los siglos, sino que también la Biblia nos transmite que es el resultado de la caída misma. Eh, la creación que originalmente estaba destinada a ser un reflejo perfecto del amor y sabiduría de Dios ahora aguarda con ansiedad la restauración prometida. Así, por ejemplo, nosotros podemos tener los desastres
naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, que son los recordatorios del caos que el pecado introdujo en el orden creado por Dios. Los desastres naturales, aunque son fenómenos naturales, en muchos casos se han intensificado y se han vuelto más destructivos en las últimas décadas, y esto no es solo una casualidad para retomar el punto, sino que también es un reflejo directo, ¿no?, del impacto que el pecado ha tenido sobre la creación. Al principio la naturaleza estaba en completa armonía con Dios y con el ser humano. No había desastres ni catástrofes. Todo funcionaba de acuerdo al plan divino, y que sin embargo con la caída del hombre el orden de la naturaleza fue definitivamente alterado. Así tenemos, por ejemplo, los desafíos actuales, desde los incendios forestales hasta la contaminación de los océanos. Las actividades humanas reflejan cómo el pecado afecta nuestra responsabilidad como cuidadores de la creación. Océanos llenos de plástico, contaminación y la destrucción de hábitats naturales no son solo algunas de las consecuencias que ha dejado el descuidado de la creación de manera irresponsable. Así entonces, la caída del hombre no solo rompió su relación con Dios, sino también que afectó su entorno y su capacidad de cuidar el mundo al que le fue confiado. La Biblia nos enseña que el ser humano fue creado a partir de una relación armoniosa con Dios y la creación, pero que sin embargo, como ya hemos mencionado, tras la caída, esta relación se fracturó, tanto con Dios como con la tierra. Y eso refleja también la incapacidad que tenemos para cuidar la creación, de ser unos dignos mayordomos, continuadores y protectores de su creación original. Así es entonces como adventistas entendemos que nuestra misión incluye restaurar el equilibrio con la naturaleza a través de las prácticas responsables y sostenibles. Y para finalizar, bueno, nosotros también debemos hacernos la pregunta de qué acciones podemos tomar hoy en día para reflejar el cuidado de Dios por su creación. El concepto de pecado es fundamental en la teología cristiana, especialmente en la tradición adventista, que lo entiende tanto como una transgresión de la ley de Dios como una condición espiritual que afecta profundamente todo lo que nosotros somos, según las Escrituras, como nos recuerda Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta idea subraya que el pecado no es algo que afecta a individuos aislados, sino que tiene un impacto universal, ya que todos los seres humanos, desde el principio de todos los tiempos, estamos marcados por esta condición. La teología adventista define el pecado de manera integral. En primer lugar, es visto como una transgresión a las leyes de Dios. Esto significa que el pecado implica desobedecer los mandamientos de Dios, actos de rebelión contra lo que Dios ha establecido como lo bueno y lo justo. Sin embargo, la concepción adventista, más allá del simple acto externo de pecar, dice que el pecado también es una condición interna. No solo lo que hacemos, sino también lo que nosotros somos, en nuestra naturaleza caída. El pecado afecta nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras relaciones, distorsionando nuestra forma de ver el mundo y de nosotros mismos. El relato de Adán y Eva en el Edén es una ilustración perfecta de la naturaleza del pecado. Al principio, Adán y Eva vivían una relación perfecta con Dios, disfrutaban de su presencia y de la armonía de la creación del mismo. Sin embargo, la desobediencia de Eva, inducida por la serpiente, y la posterior desobediencia de Adán marcaron el primer pecado en la humanidad. En este acto no solo se rompió una regla, sino que también se rompió la relación entre el ser humano y su gran creador. La primera consecuencia del pecado fue la separación de Dios. No solo nos expulsó del Edén físicamente, sino que esta separación fue también espiritual. Su conexión con el Creador, que antes era íntima, fue rota.
El pecado trajo un vacío profundo en el corazón humano, una desconexión de lo divino que permanece como una herida abierta en la humanidad hasta el día de hoy. Esta separación no solo fue una ruptura espiritual abstracta, sino que también consecuencia tangible de la vida cotidiana. El pecado produce alienación no solo entre el ser humano y Dios, sino también entre los seres humanos. El pecado distorsiona nuestra identidad como seres creados a la imagen de Dios para alejarnos de nuestro Creador. Comenzamos a vernos de manera equivocada. Nos percibimos como seres incompletos, frágiles y condenados. Cuando vivimos bajo el poder del pecado, nuestra percepción de la realidad se distorsiona. Dejamos de ver a los demás como nuestros hermanos y seres creados a la imagen de Dios. Aunque el pecado tiene consecuencias profundas y devastadoras, la buena noticia es que Dios no nos dejó sin esperanza. A lo largo de las Escrituras, Dios ofrece una solución para la caída humana: la redención en Cristo Jesús. El pecado afecta profundamente nuestra vida diaria, no solo en lo que hacemos, sino en cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos. Nos lleva a vivir alejado de Dios y de los demás, creando un ciclo de sufrimiento y separación. Sin embargo, el Evangelio nos invita a reflexionar sobre cómo el pecado nos afecta y al mismo tiempo nos ofrece una salida: la redención a través de Cristo Jesús. Culminamos este documental en un lugar maravilloso y tranquilo, que podría reflejarse cómo era el Edén y cómo es el Edén en el cielo. Que a pesar de que el pecado invadió nuestro mundo, las Escrituras nos han dejado en claro que el pecado cesará y que con la ayuda de Dios nuestro Señor, los humanos y la gente volverán a vivir en armonía, juntos, de la mano. Esperamos la segunda venida de Cristo. Amén.